Muy buenas chavales, vamos a ver cómo crear una base de datos. Primero vamos a picarle en base de datos en blanco. Vamos a crear nuestra nueva base de datos, database, la voy a poner en mi caso y la creamos. Ahora bien, nos va a aparecer una tabla por defecto y pues puedo borrarla para empezar a crear las tablas desde cero. Le voy a crear mi tablita al principio. Vamos a crear una tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Una tabla se crea primero en la pestaña Crear, diseño de consulta, perdón, retiro lo dicho, diseño de tabla o tabla. Cualquiera de las dos sirve. Yo prefiero poner tabla y ya tenemos tabla. Ahora vamos a picarle en vista de diseño y nos dice ponerle el nombre a la tabla. En mi caso, le voy a poner de nombre a la tabla personajes, porque aquí voy a almacenar todos los personajes. Ahora, las recomendaciones en las bases de datos de Microsoft Access son: todos los campos deben de ir en minúscula, todas las bases, todos los objetos de la base de datos también, como tablas, consultas, informes, formularios y macros. No deben de traer espacios sin caracteres especiales y bueno, poco más. Voy a ponerle en este caso ID personal. Tipo de dato autonumérico, autonumeración. Quiere decir que automáticamente conforme vayamos avanzando de registro se va a ir poniendo y poniendo y poniendo. Y ahora bien, antes de seguir avanzando, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema que nos ayuda a almacenar y gestionar la información de manera más fácil, de manera más organizada. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es una clave principal? La clave principal es esta. Esta es la que estamos siguiendo, ID de personaje, es la clave principal. La clave principal es un campo cuyo valor nunca se repite dentro de la tabla, pero nunca de los nunca, lo que permite identificar de manera única cada registro. Ahora bien, vamos a poner otro registro. ¿Ok? Ya pusimos ID personal. Ahora vamos a poner, eh, por ejemplo, nombre, 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 y ponemos texto corto, ya que un nombre no debería de ser tan largo. ¿De acuerdo? Y después de esto, vamos a poner habilidad barra baja especial. ¿Ok? Habilidad barra baja especial. Por si algún personaje tiene una habilidad especial, texto corto igual, porque las habilidades especiales no deberían de ser tan largas para describirlas. Y también arma barra baja pap. Este lo vamos a poner tipo numérico porque posteriormente lo vamos a relacionar con otra tabla que vamos a crear. Y bueno, por último vamos a agregar descripción. Descripción de cada personaje. Este sí le vamos a poner un texto largo porque la descripción puede ser un poco más larga en algunos casos. Nada más este campo lo voy a subir. El arma fab se va a quedar hasta abajo. Y podemos picarle en guardar. Y listo. Ahora sí ya podemos ver en la hoja de datos nuestros campos creados de la manera correcta. Ahora bien, cada tipo de dato fue seleccionado cuidadosamente en función del uso que tendrá el campo. Los campos esos de ArmaFab están pensados para ser relacionados con otras tablas, lo que es parte de un diseño de base de datos relacional. También aquí olvidé agregar el dato de foto. Aquí vamos a poder agregar el foto de los personajes. ¿Cómo? Ponemos datos adjuntos. Esto nos permitirá agregar una foto para cada registro. Ahora sí le damos a guardar y vamos a poder ver que ya se nos agrega el campo.
Esto posteriormente va a ser más útil. Por ahora no nos interesa tanto. Ahora bien, ya con esto podemos empezar a crear consultas. Crear diseño de consultas. Pero antes de pasar con las consultas, ¿qué es una tabla? Una tabla es la estructura principal en donde se almacenan los datos de una base de datos. Una tabla consiste en registros y campos. Eso es una tabla. Ahora podemos pasar a diseño de consulta. Añadimos la única tabla que tenemos. Y ahora bien, aquí les pregunto, ¿qué es una consulta? Una consulta es una herramienta que nos permite buscar, filtrar y manipular datos dentro de una base de datos. Con una consulta podemos seleccionar información específica de una o varias tablas, aplicar criterios para restringir los resultados y en algunos casos modificar o realizar cálculos. Aquí yo voy a escribir en esta parte de donde dice campo los campos que quiero añadir en mi consulta, ¿ok? Los campos que yo quiero que se muestren. Por ejemplo, añadimos esto, añadimos habilidad especial, añadimos descripción, añadimos arma FAB y, y ya. Y ahora le vamos a dar en ejecutar. Y ven cómo no se muestra el ID. Aquí, miren lo que se muestra. Y acá, miren lo que se muestra. No se muestra el campo de datos adjuntos y el campo de ID de personaje. Eso es el poder de una consulta. Eso es lo que puede hacer una consulta. Esta consulta estamos seleccionando varios campos para mostrarlos. ¿Ok? Entonces, esto ya le podemos guardar nosotros como consulta personajes y la cerramos. Ahora vamos a crear una tabla más. Diseño de tabla. Vamos a poner ID armas. Tipo de dato. Numérico. Debemos de definir una clave principal. Claro que sí. Para que haya un tipo de dato que no se repita. Y ahora sí vamos a poner arma. Nombre del arma. Texto corto, no debe ser muy largo. Tipo de arma. Texto corto también. Rango que tanto alcanza, el rango también texto corto. Y pues al final, una fotito que va a tener datos adjuntos, por supuesto. Y listo. Guardar, armas y listo. Tenemos otra tabla llamada armas. Ahora bien, ya con esto podemos empezar a crear relaciones. Armas, personajes se pueden relacionar fácilmente. El ID de armas podemos relacionarlo con arma FAB y es una relación de unos a varios. Uno, donde nos dice aquí uno, y acá dice varios. Porque es una relación de unos a varios, porque un personaje puede utilizar varias armas. ¿Ok? No, perdón. Un personaje puede tener solamente un arma favorita, pero un arma puede ser favorita de varios personajes. Por eso es de uno a varios. Yo, si soy un soldado, solamente puedo tener de favorita un arma. Un arma solamente va a ser mi favorita. Pero otros soldados tienen de favorita la misma arma que yo también. Así que por eso es de uno a varios. Esto solamente es una relación de ejemplo para que vayamos entendiendo. No son las relaciones que yo tengo. Ahora bien, vamos a picarle en crear. Vamos a ver cómo se hace formularios. Seleccionamos consulta antes de y le picamos asistente formularios. Vemos que aquí nos aparecen los campos que pusimos en la consulta. Ahora vamos a picarle en cancelar porque veo que no está el campo de foto. Vamos a irnos a consulta, vista de diseño y vamos a darle a foto. Y ahora sí, vamos a ejecutarlo. Muy bien. Lo cerramos, lo guardamos.
darle así crear, asistente para formularios, pasamos todos los campos del otro lado, siguiente, 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 finalizar, finalizar, y se nos crea la formulario, el formulario. Ahora bien, ¿qué es un formulario? Un formulario es una herramienta visual que permite interactuar con los datos almacenados en una base de datos de manera más amigable y organizada. Se utiliza para ver, agregar, modificar o eliminar registros de una tabla o de una consulta. Un formulario tiene diferentes tipos de vistas: vista formulario, vista presentación y vista de diseño, que estas dos, vista de diseño y vista formulario, son las que vamos a utilizar. Ahora bien, en vista de diseño tenemos la opción de modificar nuestro formulario a nuestro gusto. Por ejemplo, eliminando estas etiquetas, poniendo la fotito un poco más grandecita, después yéndonos a la hoja de propiedades, en formato, el, donde dice estilo de fondo, ponerlo en transparente, que ya está. Y eso es el poder del Access, del diseño de vista de diseño. Podemos también cambiar las letras, su color, su fondo, digo. Podemos cambiar su color. El fondo si lo dejamos transparente. Y bueno, esto es lo que podemos hacer. También podemos hacer muchas cosas más, pero bueno. Aquí podemos agregar también registros, pero ahorita no lo voy a hacer. Antes de eso, los formularios nos sirven para esto en específico, para facilitar la entrada de datos. Por ejemplo, esto se llama consulta personajes. Vamos a cerrarlo, aceptar, 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 aceptar. Vamos a cerrarlo, ¿ok? Vamos a cerrar esta, ¿ok? Ese error, ignórenlo. Ese error surgió por problemas técnicos, no pasa nada. Ahora sí vamos a poner personajes y listo. Ahora bien, yo estoy aquí y puedo empezar a añadir el registro, pero me toca poner arma favorita. Pero vemos que si aún así pongo uno y luego quiero seguir, no me deja. ¿Por qué? Porque todavía tengo que agregar datos en armas, porque yo estoy poniendo que quiero el arma favorita es que es uno, pero hay cero armas de registros. Así que vamos a crear un formulario desde la tabla de armas. Diseño de formulario, pero mejor asistente para formularios. Agregamos todos los campos. Siguiente, finalizar y listo. Tenemos y listo. Tenemos el de los... Perdón, perdón. Este no es el de las armas, pero ¿qué está pasando? Te me vas de aquí, pero rapidito. Armas. Crear. Asistente de formularios. Ahora sí. Ya tengo todo. Siguiente, siguiente, finalizar. Y listo. Ahora sí ya tengo el formulario de armas. En este formulario ya voy a poder agregar armas, por ejemplo. Quiero agregar la Lancer. Tipo es un rifle de asalto. Rango largo. Foto. Vamos a agregar una foto. Agregar. Vamos a ver si la tengo acá. Aquí la debo tener. Lancer. Y aquí tenemos la Lancer. No está en PNG, pero bueno, es para ejemplo. Y listo. Ya lo agregamos. Ahora bien, personajes. Puedo agregar el protagonista Marcus Phoenix. Habilidad especial nula. Descripción veterano de guerra. Arma favorita 1. Y de foto vamos a agregarle. Vamos a ver si aquí tengo su fotito. Su fotito, su fotito. Aquí lo debo de tener.
Vamos a buscar aquí Marcus. Aquí debo de estar, aquí debe estar. Year. Bueno, supongamos que este es Marcus, ¿ok? Y listo, ya se creó. Ahora si nosotros nos vamos aquí a armas, vemos cómo se arregla el registro. Y si nos vamos a personajes, vemos cómo se habría agregado el registro. Para eso son útiles los formularios. Y ya se agregaron los registros. Ahora también podemos crear informes. Los informes son una vista para donde no se pueden modificar los datos, donde los datos que con los que creemos el informe, sí, así se van a quedar. Los datos con los que creemos el informe sí se van a quedar. Si yo le doy aquí, si yo le doy desde la tabla, crear un informe de armas, entonces esto es lo que me va a mostrar. Lo que me va a mostrar es la única arma que he insertado. Eso es lo que me va a mostrar el informe. Ahorita no, a ver, ahorita no se puede apreciar bien porque estamos en vista presentación. Vamos a irnos. Miren, no. Esta vista tampoco quiero. Quiero vista informes. Ahora sí. Esta es la vista de los informes. Los informes tienen estos tipos de vista: vista preliminar, vista presentación y vista de diseño. El informe es un tipo de vista para imprimir más que nada. El informe es una herramienta que permite presentar los datos de una base de datos de forma organizada y se ve más cool, más profesional. Está diseñado para mostrar, resumir y distribuir información de manera visualmente atractiva, generalmente con el propósito de imprimir. Y pues los informes se pueden generar a partir de tablas o consultas y permiten personalizar cómo se muestran los registros, agregando títulos, gráficos totales y otras opciones de formato. Así que para esto nos sirve el informe. En el informe también lo podemos editar. Tenemos varias herramientas. Con todo esto es con lo que lo podemos editar el informe. Pero bueno, cerramos. Le ponemos el nombre y listo. Se nos crea un informe. Ahora tenemos armas, consultas de personajes, que también si le picamos en vistas de diseños, los podemos modificar, como se los había dicho previamente. Ahora, por ejemplo, yo me voy a mi base de datos y yo tengo, a ver, yo tengo informes. Todos estos informes son más que nada para la búsqueda de datos de mi base de datos. Con estos informes se pueden crear botones que te lleven directo a lo que quieres buscar. Para eso también pueden servir los informes. En esta base de datos les voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, en armas, nosotros vamos a vista de diseño y aquí hay una opción para crear un botón. Si nosotros le damos aquí, podemos ver cómo vamos a navegación de registros, pero queremos operaciones con informes. Podemos tener un informe. Siguiente. Abrir el informe de armas, claro. Y listo. Con esto vamos a poder tener un botón. ¿Este botón qué va a hacer? Me lleva el informe de armas, claro que sí. Y para eso sirven los informes. Y ahora también las macros. Aquí tengo unas cuantas macros. No utilicé la verdad muchas porque ya después ya no creé macros, sino que puse las macros incrustadas, pero igual se les voy a enseñar cómo crearlas. Vamos a crear. Aquí tenemos macro. ¿Ok? Podemos ponerle aquí macro y vamos a hacer una macro. Por ejemplo, abrir formulario. Y podemos poner nombre formulario, personajes. Personajes y listo. Y podemos poner que cuando abramos el formulario de personajes, cerrar ventana. Tipo de objeto, formulario, porque vamos a ver un formulario. Nombre de objeto, bueno, mejor lo quito esto porque todavía ni siquiera tenemos la ventana creada.
Así que ya lo podemos guardar con esto. Solamente debíamos agregar el nombre del formulario del que queremos abrir y listo. Abrir personajes. Y listo. Nos tenemos una macro que hace que podamos abrir el formulario de personajes. Ahora sí yo me voy a crear y voy a crear un formulario en blanco. Puedo irme a vista de diseño y poner, puedo colocar un botón que me lleve a el formulario de personajes. Operaciones con formularios, abrir formulario, siguiente. ¿Qué formulario quiero abrir? Personajes. Pero esto nosotros no lo vamos a hacer desde aquí, sino desde la hoja de propiedades, en donde vamos a poner en eventos. Al hacer clic, ahora en la hoja de propiedades nos aparece la macro que habíamos creado. En vez de hacerlo desde aquí del menú del botón normal, ya nosotros podemos nada más picar aquí y listo. Ya lo tenemos la macro creada. Ahora nada más era de cambiar el nombre de personajes y listo. Ahora sí ya tenemos un botón que nos lleva a la tabla de personas, el formulario de personajes. Y pues esto sería la base de datos. Pues como pueden ver aquí yo tengo, déjenme cerrar todo esto. Y bueno, como pueden ver aquí yo tengo, ah, aquí yo tengo el